Para nuestro encuentro de hoy vamos a iniciar con un nuevo módulo que se llama procesadores de texto con Word. Hoy es nuestra primera clase de ese módulo y nuestra sexta reunión virtual. Bien, entonces señores, ya agotamos lo que es el módulo número 1, número 2, número 3, número 4 y ya avanzamos al módulo número 5. Es decir, señores, que este curso yo no quería que se prolongara, pero por lo visto se va a prolongar más, porque hay muchas personas que le faltan por enviar, muchos participantes que le faltan por enviar tareas. Entonces, por lo visto se va a tardar una semana más. Profesor, ¿de qué tema hace falta la tarea? ¿De qué tema? ¿Cómo así? O sea, ¿de qué módulo hace falta? Bueno, faltaría el último módulo, el módulo de PowerPoint, porque recuerda que son 7 módulos, pero este curso debería terminar el 24 de este mes, pero no va a ser posible para esa fecha. Entonces, por lo visto se va a prolongar una semana más. Dado que yo estaba revisando todas las tareas de ustedes y faltan muchas personas por enviar tareas. Entonces, lamentablemente, se va a prolongar una semana más. Yo no quería, pero se ha dado ese imprevisto. Pero nada, Entonces sería hasta el 30. Sí, 30 y principio del próximo mes. Entonces, eso es por lo visto. Bien, entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con lo que es el módulo de el módulo de Microsoft Word. Pero antes de eso, yo quiero que hagamos un repaso de la clase anterior. Hagamos un repaso de la clase anterior. Bien. Entonces, el miércoles pasado, ¿qué realmente ustedes aprendieron? Así, rápidamente. Yo le puedo decir, más Sí. o menos. Emil. Tocamos los fundamentos básicos para aprender a digitar de manera fluida. Hablamos de qué era la digitación, cómo deberíamos estar sentados para poder escribir más rápido, sin fatiga, ni dolores de espalda, ni de ojos, ni de cabeza. Y tengo entendido que digitar es introducir introducir texto a la computadora mediante el teclado de manera más eficiente. Correcto. ¿Qué más? En la plataforma yo le puse el software de Mecané. Miren, el que yo descargué la semana pasada se llamaba Mecané Teclado, pero la versión que yo digo que es más completa se llama Mecané Basic. Entonces, yo le compartí en la plataforma el Mecané Basic. Así que utilicen ese que es bastante completo. Más amplia que la versión de teclado. Entonces, ¿qué tal? ¿Pudieron probar el software? ¿Les gustó? Sí, yo lo probé el mismo día aquí. Ahí sí, muy bueno. Exacto. Entonces, esto de la digitación, usted debe practicarla a diario para que así usted Pero, profe, vaya dominando bien lo que son las técnicas de digitación y así usted pueda tener rapidez en la escritura. Sí, Daphne, dígame. el único detallito de eso es que es medio adictivo. Adictivo. No, tú lo que tienes que, por lo menos, tú dices, bueno, yo voy a crear, me voy a dedicar 20 o media hora diaria. Y ya. Entonces, porque esto es... Y el otro que usted mostró es muy entretenido también y como que uno se lleva del gusto. El de los niños. El Two-Style. Sí. Muy bien, el Two-Style. Si ustedes quieren el Two-Style de los niños, también lo puedo compartir en la plataforma. No hay ningún problema. Pero también usted lo puede descargar de internet. Se llama Two-Style. Bien. Y hay un software también que se llama, que no lo llegamos a ver, se llama Typing Master. Déjenme utilizar la lupa. Mire, este software que ustedes visualizan aquí, señores, se llama Typing Master. Esto es un software profesional para digitación. Hay mucho software en el mercado.
Pero entre los más sencillos está Mecanet. Y este ya que tiene 12 niveles, que es un software ya profesional. Bien, entonces, de hecho hay un foro, el foro número 2 del módulo de digitación, que usted tiene que decir qué programa qué aplicación para digitación o programa le ha resultado útil para su trabajo. Porque la misma guía va explicando distintos software para lo que es practicar digitación. Bien, entonces, el Mecanet gratuito, a diferencia de este, que este tiene un costo de licencia, este cuesta como $30 el software, la licencia. Pero aquí yo lo tengo, por ejemplo, déjeme mostrárselo. Aquí yo lo tengo, por ejemplo, la licencia me venció. Simplemente tú lo que necesitas es ponerle, utilizar un nombre. Luego le da a la tecla Enter, registramos el usuario y ya a continuación tú tomarás este tiene 2 selecciones. Aquí tú tomarás lo que es un curso ya profesional para digitación. Ahí estima el tiempo, la fila central, le damos a comenzar, introducción, ahí te dice que es la escritura al tacto, también se denomina mecanografía. Entonces, digitación computarizada, mecanografía computarizada, tiene distintos nombres. Entonces, siguiente. Y ya lo que queda es empezar a utilizar lo que son, mira, aquí está la posición, el mismo software te va guiando. O sea, cómo tú debes de acostumbrarte a tener colocado lo que son los dedos en esta parte aquí que se denomina la fila central. Las teclas de esa parte del teclado, el teclado alfanumérico, ahí esa parte se llama tecla guía, se llama fila central, tiene múltiples nombres. Es desde ahí, esa es la partitura de la digitación. No es tener los dedos aquí, ni aquí debajo, ni los dedos por allá, es ahí que debe colocarlo. Entonces, todo es acostumbrarse. Al principio no puede que no les resulte tan fácil o tan cómodo, pero tan pronto tú te acostumbres, los mismos dedos van encontrando las teclas correspondientes, ¿verdad? Entonces, este tipo de teclado se llama el teclado query. Entonces, este tipo de teclado es cómodo para trabajar y es muy similar al teclado mecanográfico. Y ahí es que viene en ese mismo modelo. Entonces, tiene 2 selecciones. Por ejemplo, la primera lección tiene 7 ítems. ¿Okay? Entonces usted va agotando ahí hasta que quiera, pues, completar. Que lo consiga en internet se consigue muchísimos software, señores, pero este software es de pago, ¿verdad? Entonces hay que comprar una licencia. Pero creo que te da como 30 días el trial de este software. Como 30 o 25 días. Si tú quieres probar, puedes descargarlo y probarlo en tu computadora a ver qué tal. Typing Master se llama. Bien, entonces, ¿qué veremos esta noche, señor? Esta noche vamos a trabajar con el programa de Word. Pero antes de eso, de iniciar el Word, quiero compartir con ustedes esta presentación. Entonces, quiero saber su experiencia con este programa, con el Microsoft Word. Si lo han usado, si nunca han utilizado Word. Quiero saber su experiencia de ustedes. De hecho, las prácticas que hemos estado realizando, sobre todo la actividad número 1, el módulo número 1, número 2, el número 2 y número 3, hay muchas prácticas que están en el formato de Word que usted necesita descargarla y llenarla. Entonces, ya por lo menos tú has visto alguna y compartí a ustedes, pues alguna pincelada acerca de este software. Entonces, quiero saber su experiencia. Los escucho. En Word.
Pues sí, yo lo he utilizado, no es complicado, todo lo contrario, es muy sencillo, es eficaz y he hecho varias cartas, presentación y eso. Lo que a mí se me gusta un poquito más complicado así de ser, pero mientras tanto no. Ok. Entonces, para algunos el dolor de cabeza es Excel, como ya dice. Pero el Word es un software bastante sencillo. Lo que es su interfaz para la escritura, para todo. Entonces, mire, ¿quiénes más, señores, quieren compartir su experiencia? Creo que todo en este... Sí, bueno, me escucha, profe. Sí, lo escucho. Sí, buenas noches para todos. Pido disculpas por la semana pasada que no pude asistir a la videoconferencia por algo personal del trabajo. Sí, Bueno, mi experiencia con Word, para mí eso ha sido lo que ha facilitado a muchos usuarios de las empresas, ya que la mayoría de las solicitudes, informes, recomendaciones las hacemos por ahí por Word, y nos facilita el formato, entre otras cosas. perfecto. Entonces, mire, el Word, junto con el Microsoft Excel y el PowerPoint, compone lo que es la suite ofimática de Microsoft. Entonces, este es uno de los programas que exigen mucho las empresas. Dominio de Word, dominio de Excel. Entonces, prestenle atención a este módulo, porque este módulo es muy importante para ustedes. A pesar de que quizá usted conozca Word, pero uno nunca lo sabe todo en la vida. Entonces, también hay una versión de Word que tú puedes cargar para dispositivos móviles, tablets, celulares. Pero, señores, ustedes saben que no es tan cómodo trabajar lo que son esas aplicaciones como tú lo harías en una computadora convencional. Entonces, es que el teclado digital, entonces, cuando tú le das una tecla, a veces, si no tienes bien el control, pues puede que teclee otra tecla. Pero, por ejemplo, si tú tienes algún documento en formato de Word, te envían algún CV por WhatsApp o algo y tú quieres abrirlo y no tienes la aplicación de Word, el mismo sistema operativo te manda a la tienda de aplicación para que puedas descargar lo que es la aplicación y así poder visualizar o si desea también editar lo que es algún tipo de documento. ¿Cómo identificamos los documentos de Microsoft Word? Lo identificamos, los archivos que el programa genera se denominan documentos. Entonces, donde quiera que ustedes vean un icono de una W, eso significa que son documentos. En cualquier lugar del computador, ya sea en el escritorio, en documentos o en alguna carpeta particular, pues estos se denominan documentos. Este es el logotipo de Word. Bien, entonces continuamos. Este es el objetivo general de este módulo. Estarán en la capacidad de elaborar documentos de texto mediante procesador de palabras según instrucciones y procedimientos establecidos. Ahí dice procesador de palabras, también se denomina procesador de texto. Suele utilizarse más procesador de texto que de palabras. Bien, entonces esa es la esencia de Word. Para realizar todo tipo de documentos, ya sea carta, informe, memorando, currículo, alguna, por ejemplo, portada para un tema de investigación, tú lo puedes hacer en Word. Bien, Word tiene un formato. Entonces, insertar tabla, insertar imágenes, combinar correspondencia, corregir errores de ortografía y gramática. Entonces, Word integra muchas funciones y características de lo que se denomina un procesador de texto profesional. Entonces, este es un procesador de texto profesional. Integra todo lo que son para la creación de documentos, tu libro, señores, que tú quieras crear, con todo su formato, si quieres tabla, gráficos, numeración de páginas.
el encabezado y pie de página. Todo esos formatos lo integra el Microsoft Word. Bien, entonces continuamos. Entonces, concerniente a nuestra clase de esta noche, vamos a conocer lo que es el entorno de este programa. Es decir, el entorno son cada una de las partes que integran este programa. Entonces, vamos a conocer cada una de las partes del entorno de Word. Luego trabajaremos con los formatos y ahí finalizaremos esa parte. Bien. Entonces, procesador de texto. Este es el contenido, tipo de procesador de texto, inicio de procesador de texto, el entorno y la función de la barra de desplazamiento. Entonces vamos a avanzar. Entonces, si le preguntase a usted, mire, ¿qué es eso de Word? Bueno, Word es lo que se denomina un procesador de texto. Entonces, este programa es un programa de edición de texto, pero ya a nivel profesional, señores. No es el simple WordPad, no es el simple blog de notas, no. Entonces, este programa es avanzado. Bien, entonces, todo este tipo de documentos que les cité anteriormente lo podemos hacer en Word. Entonces, Word integra muchos formatos. Entonces, nos hablan de procesador de texto. ¿Y qué es un procesador de texto? Ahí lo explica. Es un programa destinado, usado para escribir y dar formato a texto. ¿Y qué es eso de dar formato a texto? Cuando tú cambias el formato a un texto, es decir, cambia la apariencia. Cuando tú le cambias el tipo de letra, cuando tú cambias el color, cuando tú aplicas los estilos, negrita, cursiva, subrayado, cuando tú haces que cambia lo que es la alineación de texto. Cuando tú de presentarte, por ejemplo, un párrafo así como está aquí, a presentártelo de una manera bien organizada, bien vistosa. Es esto que se denomina dar formato. Entonces, Word es rico, tiene una gran variedad, el Word integra una gran variedad de estilos. Bien, entonces, pero no solamente los procesadores de texto se quedan ahí. Procesadores de texto permiten insertar imágenes, tablas, gráficos, integra corrector ortográfico y gramatical, combinar correspondencia, entre otras funciones. Bien, entonces, continuamos. Tipo de procesadores de texto. Cuando ustedes piensan en procesadores de texto, solamente puede que le hablen de Word. No, señor, el mercado tiene muchos procesadores de texto. Lo hay gratuito, lo hay de pago. Entonces, por ejemplo, este es el programa de Microsoft Office. La licencia no es gratuita, el programa es de pago. ¿Sí? Entonces, para usted para estar legal, entonces debe de comprar lo que es una licencia. ¿Una licencia de qué? Una licencia de uso. También están otros procesadores de texto, que se llama Documentos, que de hecho es el segundo procesador de texto más usado. Tú lo puedes instalar en tu celular. Bueno, eso viene en la integración de aplicaciones de Google. La aplicación Documentos, tú puedes crear documentos online, también puedes compartir documentos con otra persona y trabajar lo que se denominan documentos en línea o en colaboración, para que otras personas también, si desean, puedan modificarlo. Entonces, estas aplicaciones que ustedes visualizan aquí, que dice Writer, OpenOffice y LibreOffice, son aplicaciones que vienen en un formato que se llama Open Source. Es decir, estas aplicaciones de editores de texto son versiones gratuitas. Esto te da la libertad de usarlo, el software como cualquier otro programa, pero no puedes adueñarte de él, porque quienes trabajan en este proyecto es una comunidad libre compuesta por los que son desarrolladores. Es decir, que solamente no existe Word en el mercado.
También está este que ustedes lo pueden, este es otro software que se llama Writer, que pertenece a la suite ofimática, que se llama WPS. También tú lo puedes descargar en tu computadora o en tu dispositivo móvil. Y este, señores, antes de Word hacerse famoso, existía este software llamado WordPerfect. WordPerfect es una de las aplicaciones de procesador de texto, señores, más usados. Entonces, este fue desplazado ya por el Microsoft Word como editor de texto popular. Entonces, el Microsoft Word es uno de los procesadores de texto más populares. Es decir, que aunque en la esencia todos son el mismo tipo de procesador, pero ustedes saben que siempre hay una marca que destaca. Piensen en el caso de los detergentes, lo que los dominicanos llamamos ACE. Entonces, hay muchas marcas, está Omo, está Fab, está Radiante, y hay muchísimas marcas en el mercado. Pero hay una marca que destaca, ¿verdad? Entonces, vean esto a nivel mercadológico, y que el Word, señores, tiene todos los formatos que satisfacen lo que son las necesidades de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Es que también se da el caso que a veces tú creas un documento en estos programas y cuando tú vienes y lo abres en Word, tiene un formato totalmente distinto. Entonces, a excepción de esta aplicación que se llama Google Documentos, que sí te permite exportarlo al formato DOCX, DOCX, que es el formato es el tipo de archivo con el cual Word crea lo que son los documentos. Bien, entonces, hay mucho. Aquí yo le presenté a través de esta presentación los más básicos o lo de mayor renombre. Denme un momento, señores. Aló. Hola. Tengo videoconferencia, Daria, ahora con los muchachos del grupo de allá. ¿Qué? Tengo uno con Centu. Ahora mismo. También, sí. Ok. Está bien. Disculpen, señores. Esa es la coordinadora del centro Sopeña de Herrera. ¿Alguna pregunta, señores, sobre esto? ¿Lo han entendido? Sí. Ok. Hay muchos programas del tipo procesador de texto. Uno de los que más destaca es el Word. ¿Existen otras versiones? Sí, hay muchas versiones, hay muchos procesadores de texto que tienen la misma función, hacen la misma función. ¿Qué cambia? Cambia el entorno gráfico. Por ejemplo, déjenme enseñarle la aplicación de documentos. Esta aplicación, señores, que se llama Documentos, se trabaja online, es decir, que si usted no tiene internet, acceso a internet, no va a poder usarlo, a diferencia de la aplicación de Word, que podemos tenerla instalada en la computadora, y si usted no tiene acceso a internet, como quiera usted trabaja en sus documentos. Bien, entonces mire la aplicación, simplemente iniciamos y ya aquí estamos trabajando con lo que es el procesador de texto documentos. Bien, entonces cuando tú vas creando algún tipo vas trabajando con este programa, pues el programa tiene lo que se denomina un autoguardado. Bien, es decir, que lo que tú vas haciendo se va guardando de manera automática. Y luego, si tú quieres, por ejemplo, exportarlo a Word, tú simplemente le haces clic a la pestaña Archivo, luego donde dice descargar, y luego aquí te permite
tener una copia del documento que tú estás creando en el formato de Word. Bien, que no es tan vistoso, que no es tan agradable en comparación con otros software, sí es verdad. Porque aquí, por ejemplo, aquí no aparece pestaña. Esto se parece mucho a una versión de Office que se llamaba Office 2003, que en vez de tener pestaña, lo que integraba era la barra de menú. Entonces la barra de menú agrupa los comandos en cuadro de diálogo. Bien, entonces se ve un software obsoleto, pero igual. Si tú no tienes Word instalado en la computadora y necesitas crear algún documento así de manera rápida, algún tipo de informe o aviso, entonces con ese tú trabajas, con eso no hay ningún problema. Bien, entonces continuamos. Bien, aquí enseña la distinta forma de arrancar el programa de Microsoft Word. Lo vamos a ver en breve esto. Una de las formas más particulares, universales para buscar lo que es el programa de Office. Los programas de Office simplemente tú le das un clic al botón de inicio, luego busca Word y ahí te aparecen las distintas versiones. O el buscador de Windows, el buscador de archivos, también escribe Word y te va a aparecer este programa. También otra forma de arrancar el Word es un acceso directo, ya sea en la barra de tareas o en el escritorio que usted tenga. Otro método para iniciar el Word es presionando la combinación de teclas Windows y R. Entonces, esto que yo estoy hablando lo vamos a ver ya en breve de manera práctica. Entonces, mire, yo tengo la versión de Word 2016. Si usted tiene Word 2013, 2016, 2019, es muy idéntica a la vista. Es que cada vez que este programa arranca, le va a mostrar una serie de plantillas, entonces, con la cual tú deseas trabajar. Por lo regular, si vamos a empezar desde cero, a crear un documento, pues elegimos la plantilla que se llama documento en blanco. Bien, entonces aquí le explica la distinta parte que integra el Microsoft Word, que eso lo explicaré también ya en vivo. Y ahí le va dando los detalles. Y esto es lo que se denomina la barra de desplazamiento. Permite desplazarnos a lo largo y a lo ancho del documento. Entonces, los documentos que son muy largos, entonces, tú utilizas esta barra de desplazamiento para bajar. Y puede que tú tengas información para acá, para la derecha, pero por tener el documento para acá no te permite visualizar para acá. Entonces, tú puedes ahí utilizar la barra de desplazamiento horizontal para desplazarte a lo ancho. Este te desplaza a lo largo y este a lo ancho. Entonces, ambas integran lo que se denomina la barra de desplazamiento. Entonces, vamos a ver esto en vivo, señores. Para arrancar el programa de Microsoft Word, simplemente le hacemos un clic al botón de inicio. Y ahí, en la lista de programas, tú vas a bajar y vas a encontrar la aplicación. Vas a encontrar la aplicación que se denomina Microsoft Word. En este caso, no dice, a partir de la versión de Word 2013, no dice Microsoft. Dice Word 2013, 2016, 2019. Pero en la versión anterior decía su nombre completo. Word 2000, Microsoft Office, Word 2010, Microsoft Excel, 2010. Pero aquí simplemente tú arrancas la aplicación. Tú le haces un clic. Entonces, ponemos el programa en marcha. Aquí, cuando tú te presentes esta vista, simplemente es para que tú elijas una plantilla con la cual tú deseas trabajar. Entonces yo lo voy a cerrar. Otra forma de arrancar el Word es haciéndole un clic aquí a la herramienta de búsqueda y escribe la palabra Word. Pero fíjense que no bien yo he escrito Word, me da varias sugerencias. WordPad, Word 2016. Entonces esta es la aplicación que vamos a arrancar. Ponemos la aplicación en marcha. Entonces otra manera es
a través de un acceso directo en el escritorio. Entonces, ¿cómo podemos crear un acceso directo de este programa del Word en el escritorio? Es bastante fácil. Simplemente, yo le voy a hacer un clic al botón de inicio, voy a bajar y aquí tengo el programa de Word. Simplemente agarro el programa y lo arrastro hasta el escritorio. ¿Están viendo qué estoy haciendo? Miren el programa ahí, lo voy a arrastrar para el escritorio. Entonces, ya aquí en el escritorio, yo tengo una copia del programa de Word. ¿Cómo tú te das cuenta? Ahí lo que tenemos realmente es un acceso directo. Un acceso directo se denominan atajos para aquellas aplicaciones que vamos a utilizar de manera muy frecuente en nuestra computadora. Es preferible que usted cree un acceso directo. Bien, entonces, simplemente voy a arrancar la aplicación y vamos a ponerla en marcha. Otra manera de arrancar el Word, entonces voy a elegir la plantilla en blanco. Voy a cerrar esto. Otra manera de poner en marcha el programa de Word es presionando la combinación de teclas, la tecla Windows y la R. Es decir, la tecla que le llamamos la tecla de la banderita. Déjeme ver si yo tengo aquí un teclado en pantalla. Ok. Ok, mire. Esta tecla la otra. La combinación de ambas teclas, señores, tanto la tecla Windows con R, permite activar lo que es el comando ejecutar. Entonces, el comando ejecutar se utiliza para abrir aplicaciones en Windows a través de lo que se conoce un comando. ¿Cuál comando? El comando ejecutar. Entonces, yo voy a presionar la combinación de teclas Windows y R. Y mire que aquí me aparece este cuadro de diálogo. Y me dice la función de esta aplicación. Dice, escribe el nombre del programa, carpeta, documentos, recursos en internet que desea abrir. Entonces, ¿cuál es la aplicación que realmente abre Word? Se llama MS Word. Esta es la aplicación, este es el comando que va a permitir abrir el Word utilizando el comando ejecutar. Entonces, ¿qué es MS Word? MS Word es un comando que permite abrir la aplicación de Word. Es decir, es otra forma para que lo entiendan. Es decir, le expliqué distintas formas de abrir el Word. Desde la aplicación más básica, desde la forma más básica, buscándolo por inicio, desde crear un acceso directo en el escritorio, desde buscarlo con el buscador de archivos o aplicaciones, hasta otro método más avanzado utilizando el comando ejecutar. Entonces el comando, no lo olvide, se llama MS Word y le hacemos un clic al botón aceptar. ¿Qué pasó ahí? ¿No abrió? Ok, entonces no abrió. Ese no es el comando. El comando se llama... En Word yo leí en la foto que usted presentó. El comando, perdón, se llama WinWall, se llama el comando. Entonces le hacemos un clic al botón aceptar y ya ponemos la aplicación en marcha. Bien. Entonces, ya sí vamos a ejecutar el programa de Word. Entonces vamos a trabajar con la plantilla en blanco y vamos a ahora a identificar la parte del entorno de Microsoft Word. Entonces, cada vez que tú arrancas el programa de Microsoft Word, nos dice en la barra de títulos, si estamos trabajando con un documento, si abrimos Word por primera vez, te va a decir documento 1 y el nombre de la aplicación. En este caso, como yo he abierto el Word varias veces, por eso ya me puso el número 4, documento 4. Bien, entonces Word va enumerando todos sus archivos y lo denomina documentos. ¿Por qué? Porque los documentos son los archivos que el programa de Microsoft Word crea.
Entonces aquí tenemos los botones que permiten manipular la ventana, botón de minimizar, botón de maximizar. Cuando no está así se llama maximizar, ahí se llama maximizar. Minimizar, maximizar y el botón de cerrar. Entonces voy a trabajar con la aplicación de Word maximizada para trabajar más cómodo, para trabajar más ampliamente. Esta parte aquí del entorno de Word se denomina la barra de acceso rápido. Entonces la barra de acceso rápido está compuesta por lo que son botones, comandos agrupados como botones. A diferencia de esta pestaña que se llama archivo, que tiene los comandos agrupados como texto. Entonces aquí no tenemos texto. En esta barra lo que visualizamos son botones o iconos. Bien, entonces aquí tenemos el botón de nuevo para crear un nuevo documento. El botón de guardar para salvar o guardar un documento. Puede que usted escuche algunos términos como que no le suena como muy bien. Salve el documento. Por ejemplo, en las prácticas que yo le pongo entre paréntesis, por ejemplo, digo salve el documento y entre paréntesis guardar. Es que en inglés se utiliza un término que se llama to save. Los software en inglés, señores, vienen con esta expresión, con este verbo, to save. ¿Y qué significa to save? Salvar en español. Y si usted trabaja con una versión de Office, en inglés sabe a lo que me refiero. Que aquí en vez de decir guardar, te dice to save. Y aquí te dice save as. Bien. Entonces, para que lo entiendan, para que lo sepan. Esta parte aquí, señores, se denomina la cinta de opciones. Entonces, la cinta de opciones tiene los comandos agrupados como botones. Entonces, la cinta de opciones está agrupada por lo que son botones o pestañas. Y cada una de esas pestañas, a su vez, tiene agrupaciones de iconos por categoría. Por ejemplo, mire este que se llama fuente. Todo el formato que tú vayas a utilizar, ya sea cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, aplicar los estilos, lo hacemos con el conjunto de iconos llamado fuente. Cuando tú vayas, por ejemplo, a dar espacio interlinear, cuando tú vayas a aplicar alineación de texto, derecha, izquierda, central, justificar, o vaya a ordenar, o vaya a insertar lo que se denomina viñeta o numeración, enumerar lista y aplicar viñeta. Aquí tenemos este conjunto de iconos llamado párrafo. De hecho, la pestaña inicio de la cinta de opciones es una de las pestañas más utilizadas. ¿Por qué? Porque con ella es que usualmente le damos formato a lo que son nuestros documentos, o sea, cambiamos la apariencia. Entonces, la cinta de opciones está agrupado por pestañas o botones y cada una de esas pestañas a su vez tiene agrupación de comandos. Tiene agrupaciones de iconos. Entonces, la cinta de opciones, señores, nos facilita el trabajo a la hora de trabajar con lo que son los documentos. ¿Por qué? Porque todo lo que usted ve a través de la cinta, todos los formatos que usted va a aplicar, debe hacerlo con lo que es la cinta de opciones. Bien, entonces, vamos a seguir viendo y vamos a seguir aprendiendo. Esta parte, señores, que ustedes visualizan aquí, es lo que se denomina la regla. Entonces, esto que usted ve que se visualiza como un centímetro. Entonces, a través de la regla podemos visualizar lo que son los márgenes y las tabulaciones. Los márgenes y las tabulaciones. Fíjese que aquí está localizado el cursor de texto, pero yo no quiero, y si yo quiero escribir aquí, si yo quiero escribir un poco más para acá, entonces no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya el programa tiene lo que son sus propios márgenes. Y esos márgenes podemos visualizarlo a través de la cinta. ¿Ven? Entonces, simplemente, para tú activar y desactivar lo que es la cinta, simplemente le hace un clic a la pestaña de vista. Perdón, cinta no, se denomina regla. Para poder activar y desactivar lo que es la regla, tú le haces un clic a la pestaña vista y aquí tú activas y desactivas lo que es la regla. Vieron que ahora ustedes no están visualizando lo que son los márgenes
y la tabulación. Entonces tú tienes que activar en tu documento siempre las reglas. Es importante tener las reglas activadas porque a través de las reglas podemos visualizar lo que son los márgenes y las tabulaciones de nuestro documento. Bien, entonces le hacemos un clic a la pestaña de archivo, a la pestaña de inicio. Entonces, esta pestaña que está fuera de la cinta, esta pestaña, también llamada Backstage, pues tiene los comandos agrupados como texto. ¿Verdad? Nuevo para crear un nuevo documento, abrir, para abrir un documento ya que hay un documento guardado o salvado. Guardar y guardar como. Esa diferencia la vamos a ver luego ahorita con más detalle. Porque quizá usted se preguntará, ¿y por qué en todos los programas de Office usted ve eso de guardar y guardar como? Esos detallitos los vamos a visualizar ahorita. Entonces, una de las funciones importantes que tiene Word es el comando imprimir. Bien, entonces, otra utilidad, si tú no vas a seguir utilizando el archivo, pues tú lo cierras. Es decir, que la pestaña que ustedes visualizan aquí que dice archivo, permite gestionar lo que son los documentos. Abrirlo, guardarlo, cerrarlo, imprimirlo y hasta exportarlo. ¿Exportarlo qué? Exportar a otro formato, sobre todo, por ejemplo, esta que dice PDF. A pesar que aquí en guardar como tú puedes guardar en formato de PDF, pero ya a partir de la versión de Word 2013 integra lo que es el comando exportar. Y aquí permite exportar lo que son los documentos en el formato de PDF. ¿Lo ven? Entonces, todos esos detallitos vamos a verlo ahorita de manera práctica. Mira lo que yo les decía a ustedes. Esto es lo que se denomina la barra de desplazamiento. Permite desplazarnos a lo largo y a lo ancho del documento. Miren, aquí yo voy al final. Déjenme quitarle la lupa. Entonces, aquí estoy trabajando con el documento. Me desplazo, bajo, subo. ¿Por qué no me aparece la otra barra de aquí? Porque yo tengo aquí yo tengo lo que es un zoom al 100%. Si yo, por ejemplo, pongo el zoom con mayor porcentaje, puede que me aparezca la barra de desplazamiento horizontal. Bien, entonces vamos a ver otra parte que integra el programa de Word. Esto es lo que se denomina el zoom, señores. Esta parte es lo que se denomina el zoom. Y la vista que tiene el programa predetermina el zoom que tiene el programa, el porcentaje que tiene el programa es al 100%. Si tú le haces un clic de botón, va a acercar el documento, va a alejar el documento. Mire, ahí el documento está en 30%. Déjeme desactivarlo. Es decir, ahí no es mucha cosa que usted vea, ¿verdad? Ahí no se entiende bien lo que dice. O cualquier escritura del documento. Entonces, por eso que debemos utilizar un zoom más amplio. ¿Verdad? Esto facilita para la persona que a veces quieren visualizar lo que son su trabajo de manera más amplia. Si tienen alguna dificultad visual también, pueden poner un zoom más amplio. Por ejemplo, ahí está el zoom en 130. Si le damos, podemos poner ahí un zoom más amplio. Ahí está en 150. También tú puedes administrar ese carrito de manera manual. Fíjense que yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto. Pero también esto tú puedes jugar con él. Ahí está el zoom en lo mínimo. ¿Cuál es lo mínimo? El 10%. Entonces, ¿cuál es lo máximo? 500%. Bien, entonces, déjenme volverlo a poner en 100%. Que es una vista ya estándar. Entonces, esta parte aquí es lo que se denomina la barra de estado. Esta parte aquí es lo que se denomina la barra de estado. La barra de estado muestra información acerca del documento. Es decir, la cantidad de palabras que tú puedes tener en un documento, ahí tiene una estadística, ahí tiene datos, ¿verdad? La cantidad de páginas que tú tienes en ese documento creado. Y también el idioma que está predeterminado o predefinido en tu software. Sí, el Word integra lo que es un diccionario. Y ese diccionario, cuando hay palabras que él no encuentra, pues ustedes saben que el mismo programa nos muestra los textos con unas líneas rojas debajo indicando, mira, ese
esta palabra yo no la encuentro. Entonces, es porque el Word integra lo que es un diccionario. Bien, entonces, déjeme volver a poner, déjeme quitarle lo que es el zoom ahora. Bien, entonces, vamos a crear nuestro primer documento. Para crear ¿cómo creamos un documento en Word? Basta con usted abrir Microsoft Word y escribir algo. Algo puede ser hasta un hola. Entonces, aquí yo voy a escribir. Esto es una prueba. Simplemente, ya escribí ese texto, esto es una prueba. Bien, entonces, yo necesito ahora guardar este documento que yo creé. Entonces, para guardar el documento que yo creé, le hago un clic al comando guardar. Entonces, mire, la versión de Office que yo tengo le decía Office 2016. Mire, ya para las versiones de Office 2013, 2016, 2019 es muy idéntico que el programa nos pida dónde queremos guardar nuestro documento. La versión, les repito, la versión de Word 2013, 2016, 2019, te aparece todos estos comandos o lugares para que tú elijas dónde tú vas a guardar el documento. Este PC y este que dice examinar van a guardar los documentos de manera local. De manera local, ¿verdad? Entonces, esta que dice OneDrive, esto permite guardar lo que son los documentos en la nube. Es decir, las personas que tienen correo con Hotmail o con Outlook.com pueden guardar lo que son sus documentos en la nube de OneDrive. Entonces, el servicio de OneDrive es de la empresa Microsoft, la creadora de los Windows y de los programas de Office. A diferencia de Google Drive, que quizá usted domina lo que es el Google Drive o ha escuchado, esta pertenece a la empresa de Google, ¿verdad? Entonces, como este producto es de Microsoft, ellos no van a patrocinar otro servicio de nube que no sea su propio producto. Es decir, a veces yo he intentado aquí poner un correo con, mira, aquí tú inicias la sesión, poner un correo con Gmail y esto no funciona. Porque esto funciona con correo de Outlook o de Hotmail. Entonces, simple, señores, le voy a hacer un clic donde dice este PC. Y aquí nos va a mostrar los lugares que tú has guardado, las carpetas que tú has guardado en el día que tú has guardado en el día de hoy. O la de ayer, o la de la semana pasada. Ahí tiene un historial. Es decir, que si ya tú utilizaste una carpeta hoy y quieres seguir guardando en esa carpeta hoy, pues para que tú tengas esa facilidad. Bien, entonces suponga que yo no quiero guardar ahí, pues ¿hay alguna otra forma de yo elegir en otro lugar? Sí, simplemente le hago un clic donde dice examinar y examinar, pues ahora me va a mostrar los distintos lugares del sistema. Entonces, ¿para dónde nos mandó, señores? Nos mandó para aquí, para el lugar que se llama documentos. Nos manda para el lugar que se llama documentos. La mayoría de los programas, señores, de manera predeterminada, tienen autoguardado en esta carpeta del sistema que se llama documentos. Pero tú puedes guardar en cualquier lugar que tú desees, en el escritorio, en documentos, en algún tipo de unidad que usted tenga, ya sea una memoria USB, ya sea una partición del disco duro. Bien, entonces yo voy a guardar aquí mismo en documentos y fíjense que el programa de manera predeterminada, lo mismo que yo escribí, me está dando esa sugerencia por si yo deseo guardarlo. ¿Verdad? Siempre los programas de Office, lo que tú empieces escribiendo en el documento, te da esa sugerencia. Eso es opcional. Tú puedes guardar con ese nombre o puedes guardar con otro nombre. Entonces, el documento que yo voy a guardar se va a llamar mi primer documento. ¿Verdad?
Entonces, miren el formato, señores, con el que se guardan los documentos de Word. Este formato se llama .docx. Esto es de manera predeterminada que integra el Word. Entonces, ¿para qué es necesario lo que son los formatos de archivo, los tipos de archivo? Bueno, son necesarios para que el sistema operativo pueda abrir a través de una aplicación lo que es el archivo. De lo contrario, ustedes van a ver ahorita que esto, cuando tú eliminas lo que es una extensión a un archivo, pues tú dejas el archivo totalmente inutilizable. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no va a tener con qué aplicación poder abrir lo que es el archivo, el documento en este caso, ¿verdad? Entonces, mire, todo lo que usted hace, señores, para crear un archivo en Windows es algo muy universal. Para crear un archivo, ya sea que tú estés trabajando con el programa de Word, de Microsoft, de Word, de Excel, de PowerPoint, de Paint, siempre aparece la pestaña archivo. Elegir un lugar donde tú vas a guardar el archivo. Ponerle un nombre al archivo. Y por último, hacerle un clic al botón guardar. Es decir, que esos pasos para guardar un archivo en Windows, en todas las versiones de Windows, eso es universal, eso no cambia. Son los mismos pasos. Entonces, todo archivo debe tener un nombre. Entonces, ahora le hago un clic al botón guardar y si usted se fija, el documento ya no se llama documento 4, sino se llama mi primer documento. Se llama mi primer documento. Ahora bien, yo voy a cerrar ese documento. Entonces, para cerrarlo, simplemente le hago un clic al comando archivo y luego un clic al comando cerrar. Entonces, ya se cerró la aplicación. Sí, la aplicación se cerró. Simplemente yo voy a volver a abrir Word a través del buscador y voy a escribir Word, ejecuto Word y el programa en el panel lateral izquierdo me dice cuáles son los últimos documentos con los cuales yo he trabajado. Es decir, el último documento que yo creé, que ustedes vieron que ya yo creé, se denomina mi primer documento. Y aquí te dice el lugar donde se encuentra ese documento. Se encuentra en un lugar del sistema que se llama Documents o documentos en español. Bien, entonces simplemente le voy a hacer un clic al comando abrir. Perdón, directamente al archivo y ahí te abrirá. Otra manera es partiendo de que tú quieres buscar el documento, simplemente. Esta es la facilidad que nos da las versiones de Office 2003, 2016, 2019. Por eso le hago ese énfasis, que aquí tú tienes la facilidad de poder buscar y encontrar de manera más fácil. A diferencia si usted tiene Word 2007, 2010, no va a tener esa facilidad, sino que tú debes abrir el documento. Y para poder abrir el documento, pues tú puedes ir directamente al lugar donde fue creado el documento, abrirlo o utilizar en este caso el comando abrir. Entonces yo le voy a hacer un clic al comando abrir, mírenlo ahí que es un icono de un folder o carpeta abierto. Y aquí, señores, nos va a mostrar los documentos recientes. Incluso están por su fecha. Este fue creado a las 7:29, le hago un clic y ya yo recuperé el archivo. Entonces, ¿entendieron esa parte? Sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, Sí, profesor. lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a crear un documento nuevo. Entonces, para crear un documento nuevo, pues le hago un clic al documento que se llama nuevo documento. ¿Por qué es necesario, señores, crear nuevos documentos? Si las tareas que tú vas a hacer realmente, o
sea, no todo lo hacemos a través de un mismo documento, sino que ustedes van creando múltiples archivos. Por eso se hace necesario que usted cree un nuevo documento. Es decir, tú puedes crear una carta para tal empleado. Entonces, también puede crear otra carta para otro empleado o para una institución. Ana, con el micrófono, por favor, ayúdame. Entonces, esto se hace muy necesario. Voy a trabajar ahora a crear otro documento. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Entonces, señores, ya yo tengo reproducido esta parte que pueden observar en este documento que yo estoy creando. Que hay faltas ortográficas. Ok, entonces, ¿cuál es el que tiene falta ortográfica? Y así no. El que está en rojo. Procesadores. El que tiene, gracias, el que tiene la línea de color rojo. Y eso que tiene esa línea de color azul. Le hace falta la tilde. Ok, sobre todo. Pero yo estoy viendo algo ahí aparte. ¿Qué pasa? Hay una palabra que no está subrayada y tiene un error. ¿Cuál es ese? Esto. No, entonces parece que hay una palabra en el idioma que existe y por tanto él no la detesta. ¿Qué significa texto? Yo no sé. Déjame ver, por cierto. Texto con S. Es un instrumento. Aquí habla de un texto como un instrumento, ¿verdad? Entonces, instrumento de que de medición. Es decir, que esa palabra existe en el idioma español. Pero vamos a centrarnos en el error que nos aparece. Entonces, mire, a mí se me fue una R aquí. Entonces, quería escribir procesadores, pero también sucede, recuerden que también existen los errores de digitación, ¿verdad? Entonces, mire, los errores de ortografía y de gramática podemos identificarlo en el programa de Microsoft Word de la siguiente manera. Es decir, sobre todo el error ortográfico, la palabra, cuando el Word integra lo que es un diccionario, la palabra que no existe en el diccionario la marca de color rojo. En cambio, los errores gramaticales en las versiones de Office de Word 2013, 2016, 2019, la marca de color azul. Pero si usted tiene, por ejemplo, Word 2010 o 2007, la errores gramatical lo marca de color verde. Esto fue un poco de cambio en las versiones. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que aquí debería ser 1. Word es uno de los procesadores de texto más populares. Más, hay un más de cantidad, más bonito, más hermoso, ¿verdad? Entonces, aquí, para corregir ese error, simplemente le hago clic derecho. Para corregir los errores de ortografía y gramática en Microsoft Word, simplemente hacemos clic derecho encima de la palabra que tiene el error y visualizamos para cambiar o cuál es la palabra que corresponde en el contexto de lo que es el texto. Entonces, más. Aquí el programa no lo corrigió. ¿Por qué? Porque existe un instrumento musical, de medición llamado texto. Entonces, aquí lo hacemos de manera manual, agregamos la T. Es que si tú envías un documento con error ortográfico, rápidamente te lo van a devolver para atrás. Corríjalo.
Si ya usted lo imprimió, busque el archivo que usted estaba trabajando y corrija esos errores. 1, clic derecho, 1. Entonces, clic derecho, y aquí vamos a ver para lo que es, para cambiar lo que es por la palabra correcta. Aquí nos da dos sugerencias: procesadores o procesadoras. ¿Cuál es la que aplica? Procesadores. ¿Verdad? Todo es el contexto. Procesadores. Procesadora podría ser una procesadora de leche o de carne, pero aquí no aplica esto. Entonces, si hemos hablado desde ahorita de Word, es un procesador de texto, por tanto, esta palabra procesador aquí ni aplicaba. Bien, entonces ya ustedes saben cómo corregir los errores de ortografía y gramática en el programa de Microsoft Word. Es importante tener esa competencia de dominar la ortografía y la gramática si es necesario. A pesar de que Word tú te auxilia, pero también es importante, señores, que siempre demos una revisada a cómo se escribe la palabra de manera correcta. Bien, entonces para que así usted no reproduzca errores en su documento. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir ahora teclado. Ok, entonces detectamos esos errores ahí. Teclado y los caballos. Entonces aquí yo estoy hablando en el género de plural, es decir, yo digo los caballos. Por tanto, aquí el programa automáticamente encuentra eso, sabe que ya hay un error gramatical. No es que esté mal escrito. Entonces, es que tú empezaste hablando en plural, los caballos. Teclado no se escribe con K, se escribe con C. Entonces, otro método para corregir la ortografía y gramática en los programas de Office es presionando la tecla de función F7. Es decir, si presionamos la tecla F7, todos los programas de Office, tanto en Word, Excel y PowerPoint, podemos corregir esos errores. Entonces, ahora ustedes aprenderán otro método para corregir los errores de ortografía y de gramática en Microsoft Word. Simplemente, yo voy a presionar ahora la tecla F7 y F7 y nos va a aparecer un panel a la derecha. Nos va a aparecer un panel a la derecha. Es decir, que nos da las tres opciones, señores. O tú la omites. O sea, para corregir los errores de ortografía y gramática. O tú lo omites. O tú lo cambias. O lo agregas al diccionario. Entonces, en la primera que le encontró, no está seleccionando, mira, esa palabra no va así. Me está dando dos sugerencias. Teclado o tellado. O tú lo cambias por la palabra correcta, o lo omites, o lo agregas. Y ustedes van a ver ahorita, vamos a hacer un ejercicio con agregar palabras. ¿Entienden? Entonces, yo vengo aquí, no, yo quiero cambiar ese teclado, no va así. Ese teclado va con C. Entonces le hago un clic al botón cambiar. Y mire cómo ya no cambió. Ahora mire lo siguiente. El caballo o los caballos. Yo estoy hablando en plural. Son muchos caballos o varios. O lo omito o le doy a cambiar. Entonces en este caso voy a seleccionar, mire, aquí tú puedes cambiar por la palabra la que tú quieres omitir o cambiar o agregar. Entonces mira, los caballos. Lo selecciono y luego le hago un clic al botón cambiar. Finalmente el programa nos arroja una alerta acerca de y te dice que la revisión ortográfica y gramatical fue completada. Es decir, como ya se han corregido los errores que tenía el documento, ya no hay más que corregir. El programa ya nos muestra esa alerta. Bien, entonces,
Vamos a aprender ahora a dar formato al documento, a lo que es el texto. Bien, para dar formato a un texto simplemente se necesita seleccionarlo. ¿Qué puedo seleccionar? Puedo seleccionar una letra, una palabra, una línea completa, un párrafo completo. Entonces, eso es lo que ustedes aprenderán en breve. Entonces, voy a seleccionar la primera línea. Voy aquí donde dice Calibri. Calibri es el tipo de fuente que tiene predeterminado los programas de Office. Todo. Tanto en Word, Excel, PowerPoint, todos los programas de Office tienen siempre ese tipo de fuente predeterminada que se llama Calibri. Bien, entonces miren, aquí se encuentran todos los tipos de fuentes. Todos los tipos de fuentes. Lo hay gótico, lo hay corrido, lo hay con distintas formas. Entonces, estas se llaman Georgia, Comic Sans, Garamond, Arial. Entre los tipos de fuentes, señores, que ustedes deben de utilizar, sobre todo cuando vayan a trabajar documentos oficiales como cartas y memorandos, informes, utiliza un tipo de fuente legible, como lo es Arial, Tahoma. Este tipo de fuente se llama Georgia. Hay uno que suele utilizar mucho, esta que dice Times New Roman. Si usted no lo conocía, pues utilicen este tipo de fuentes que son bastante usadas para lo que es el formateo para el formato de los textos. Sé que a veces usted tiene la ocurrencia de poner algo así, o poner otro tipo de fuente, algo así. Entonces, cuidadito con esos tipos de fuentes, porque hay tipos de fuentes que no son tan legibles. Entonces, por eso, al no ser tan legible, por eso se recomienda no usarlo. Utilice otro tipo de fuente, míralo ahí. Tahoma, tiene H intercalada. Míralo ahí. Tiny Roman, Verdana, suele utilizarse mucho. Tahoma, mírala ahí. ¿Verdad? Entonces, este es el consejo que yo le doy. Yo voy a trabajar ahora con el tipo de fuente que se llama Arial, mírela acá. Mire, las fuentes que usted ha utilizado con más frecuencia, ahí le muestra las primeras 10. De ahí para abajo se encuentran todas, dice toda la fuente. Pero si tú has utilizado en la reproducción... Sí, le escucho. Hay una que se utiliza mucho, que es HitStamp también. También se la están utilizando mucho para los documentos. ¿Cómo se llama? HitStamp. Kisan. HitStamp. Mírala ahí, te la pasó ya. ¿Cuál? HitStamp. Mírala ahí. Esa. HitStamp. Sí. Ah, ok. Mira, ese tipo de fuente yo no la había visto. No, o sea, no lo había nunca usado. Hill Sans MT. Ok, déjame ver qué tal. Mire, este Calibri. Luego, señores, ustedes con más detalle pueden visualizar su tipo de fuente. Bien, para no detenernos mucho aquí. Entonces voy a utilizar la Arial. La Arial. Hay mucha Arial, señores. Hay Arial Narrow, hay Arial Black, hay Arial Unicode. Y todos esos tipos son variantes de Arial. Entonces, ¿cuál es que vamos a usar? La que se llama Arial. Entonces, ahora voy a poner un tamaño de fuente más grande. Entonces, mire, para cambiar el tamaño de la fuente, le hacemos un clic al número 11. Mire que a medida que tú vas desplazando, sin ni siquiera haber seleccionado un tamaño, ya tú vas viendo que se va aplicando el formato. De manera preliminar. Mire, ahí está en 10, ahí está en 14, ahí está en 16. Entonces, lo voy a poner en tamaño 16. ¿Para qué se utilizan estos comandos? Estos comandos también tienen la misma función. Lo que pasa es que aquí no te aparece números, sino simplemente aquí tú disminuyes el tamaño de la fuente y con la otra grande tú puedes aumentar el tamaño de la fuente. Bien, me gusta, ya me he acostumbrado ya de
de manera personal utilizar mucho estos botones. Ya pocas veces yo me voy por aquí, sino que cuando yo quiero poner el tamaño 20, pues utilizo este tamaño de fuente. Este comando, perdón. Bien, entonces vamos a trabajar con lo que son los estilos. Entonces, ¿qué es eso de los estilos? Los estilos, pues voy a seleccionar estos dos últimos, los voy a poner en tamaño 14. Los estilos son estos, señores. Negrita, cursiva, subrayado. Estos no son tipos de fuentes, son estilos. Más bien, la negrita, para destacar lo que son los textos, es decir, que cuando tú tienes algún tipo de documento, revista, libro, si lo muestra en negrita, está destacando esa palabra. Es para que la persona eche el ojo. Si algo está en negrito, es para que tú estés atento. Puede ser algún concepto, sobre todo si define algún tipo de concepto. La cursiva, señores, es otro estilo que suele usarse. Y este estilo usualmente, pues, la palabra, por ejemplo, que usted cita, que están en otro idioma, tú puedes utilizarla con lo que es la cursiva. Y aquí el subrayado también suele utilizarse para destacar alguna palabra que tiene un subrayado, está destacando esa palabra. Es para que las personas también, pues como para que esa palabra no pase por ahí desapercibida, sino que la gente haga un enfoque. Bien, entonces vamos a activarlo. Voy a seleccionar la palabra teclado. Y miren, señores, que aquí nos aparece también una barra flotante. Esto es lo que se denomina una barra flotante. Es decir, que yo no tengo que desplazarme a la cinta necesariamente. Aquí también tú puedes aplicar con esa barra flotante. Y ahí nos está mostrando los comandos más utilizados. Entonces voy a poner la negrita. Entonces mira el texto cuando está en negrita. Entonces de la misma forma como tú activas y desactivas. Ahora quiero quitarle la negrita. ¿Ve? Entonces voy a activar la negrita. Ahora voy a seleccionar los caballos y la voy a poner en cursiva. ¿Notaron eso? Ahora voy a seleccionar populares y voy a activar el subrayado. Bien. Entonces, estos son formatos muy utilizados. Ahora aprenderán a cambiar el color de la fuente. Para cambiar el color de fuente, simplemente tú seleccionas y aquí en esta A que aparece ahí, la A que tiene el cuadrito de color rojo, pues ahí tú eliges qué color aplicar a lo que son los textos. Mira, de color verde, un rojo encendido, como decimos, pero hay un rojo que no es tan puro, sino que se llama rojo oscuro. Color verde. Y aquí aparecen pues degradados de distintos colores. Pero estos son los colores estándar, el azul, el amarillo, el violeta, púrpura, azul oscuro. Entonces, hay otros colores. Si quizá usted quiere algún tipo de color particular o personalizado, sí. Donde dice más colores, aquí tú puedes elegir a través de, haciéndole un clic a la pestaña que se llama estándar, puede elegir un color deseado. Bien, entonces, aquí ya tiene lo que es un hexágono de colores. Un azulito bien puro. Si tú quieres, por ejemplo, personalizarlo, pues aquí tú tienes este triángulo y puedes degradar ese color, ponerlo más claro o más oscuro. Siendo el más claro, obvio, el color blanco, el más oscuro el negro. Es decir, que tú puedes jugar con eso. Ah, pero yo quiero un azulito como tirando los azulitos cielo. Simplemente agarra y desplaza esto para acá, para donde tú quieras. Tú quieres los colores anaranjados, ubícate entre los amarillos y los rojos. Tú quieres los colores fucsia, los colores rosados. Entonces, localízate ahí entre el azul y el rojo. Es decir, con esta parte ustedes pueden jugar. Bien. Entonces, simplemente aceptamos para guardar los cambios.
Ahora aprenderán a convertir texto de mayúscula a minúscula y viceversa. Entonces, para convertir texto de mayúscula a minúscula, basta con que usted seleccione y luego aquí ustedes tienen este botón. Vamos enfocando en ese botón. Este botón que ustedes visualizan aquí permite intercambiar entre mayúscula, permite cambiar entre mayúscula y minúscula. Entonces, lo convertimos a minúscula, lo convertimos a mayúscula. Y también nos da otras opciones, por ejemplo, como tenerlo tipo oración, es decir, al iniciar el párrafo, pues que aparezca la mayúscula inicial. Nos permite alternar entre mayúscula y minúscula y también permite poner en mayúscula cada palabra. Entonces vamos a ir probando esto. Déjenme quitarle el formato a esto. Bueno, voy a convertirlo ahora a mayúscula. Le hago un clic a mayúscula. Miren que el texto está convertido en mayúscula. ¿Lo notan? Entonces, ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, pero Ok, entonces, lo voy a convertir ahora a minúscula. ¿Lo notan? Ya lo convertí a minúscula. Ahora yo no quiero que esa E me aparezca minúscula, sino que me aparezca como normalmente lo hacemos con los párrafos, la mayúscula inicial. Entonces, le hacemos un clic al mismo botón y luego donde dice oración. Ahí no aparece la mayúscula inicial. O también tú lo pudiste hacer de manera manual, simplemente eliminando la E minúscula y poniendo la E mayúscula. Bien, entonces, todos estos comandos que ustedes están aprendiendo es importante que aprendan a manejarlo. ¿Por qué? Porque puede que usted, por ejemplo, esté digitando, ya usted avanzó 2 párrafos, 3 párrafos, y quizás tú no te diste cuenta, wow, ahora quiero convertirlo a minúscula. Entonces, usted se imagina, señores, después que ya tú tienes todo un trabajo hecho, tener que volverlo a hacer. Entonces, no es justo que usted vuelva a perder tiempo en eso, sabiendo que Word integra esa función. Eso aparece en Word, no aparece en WordPad ni ningún otro programa. En Word, el Word integra cambiar mayúscula y minúscula, cambiar el texto de mayúscula a minúscula. Bien, entonces seguimos viendo y seguimos aprendiendo. Vamos a ver ahora el uso de este comando, el comando tachar. Entonces mire, tachado es bastante fácil. Simplemente vamos a seleccionar esta palabra, vamos a ponerle tachado. Mire, señores, los programas de Office son intuitivos. ¿Por qué? Porque si tú localizas el puntero del mouse sobre cada uno de los comandos, él te dice para qué se utiliza ese comando. Por ejemplo, yo tengo localizado el comando sobre el puntero sobre la negrita, el estilo de la negrita. Y dice que activa el formato de negrita del texto. Y aquí yo le hice me localizo y dice tacha algo dibujando una línea encima. Y este es el formato de tachado. A diferencia del subrayado, el tachado lo que muestra es una línea en el centro de la palabra. La tachado. Entonces, todos esos comandos son de bastante utilidad. Yo voy ahora a seleccionar los y voy a utilizar este comando que se llama, el comando que tiene una X y un 2 debajo. Fíjense que cuando activamos el comando que se llama subíndice, pues el texto se muestra por debajo de la línea. Y el texto se encogió, se puso más pequeño. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Y voy a activar el comando que se llama superíndice. Le hago un clic. Y mire que el superíndice nos muestra el texto por encima de la línea. Es decir, señores, que con estos formatos tú puedes, por ejemplo, trabajar lo que son potencias, como por ejemplo cuando tú dices 5 a la 2, 4 a la 3, con eso tú puedes trabajar esto.
Y esto puede trabajar estos símbolos para lo que son por ejemplo, la cantidad de átomos que tiene un compuesto. Por ejemplo, H2O. Tú puedes utilizar ese 2, hacerlo pequeño, seleccionar el número 2 y hacer lo que es la fórmula del agua. Con este formato tú manejas eso. Bien, entonces miren, vamos a trabajar ahora con este formato que se llama efecto de texto. ¿Para cuándo vamos a utilizar el efecto de texto? Mire, el efecto de texto lo que nos muestra son las letras artísticas, son textos llamativos para cuando tú vayas a escribir quizás algún título de algún documento en especial que tú tengas. ¿Verdad? Entonces, yo voy a seleccionar, voy a escribir pantalla, escribo pantalla, ahora le hago un clic aquí al efecto de texto y aquí fíjense que aparecen formatos bien bonitos, bien atractivos. Voy a utilizar ahora este. Ven, se ve pequeñito así porque yo tengo el tamaño de fuente tamaño 11, pero si yo aumento la fuente ya más grande, pues sí se puede notar mejor lo que es el formato. Déjenme poner este. Mire, este tiene como una pequeña sombra. ¿Ven? Cuando ustedes vayan a trabajar con documentos, si ustedes quieren que sea algo bien bonito, atractivo, podemos utilizar lo que son los efectos de texto. Ahora vamos a ver este formato que se llama resaltado de color. Color de resaltado. Pues esto es lo que simplemente es, coloca lo que es, cambia, pone detrás del texto lo que es un relleno, un color. Entonces yo voy a seleccionar la palabra procesadores y esto es, por ejemplo, señores, como cuando si usted acostumbra a leer el libro físico, ustedes ven algunas personas que utilizan lo que son marcadores de distintos colores. Es subrayado, profesor. Sí, hay subrayado de color amarillo, de color sería mejor resaltado, porque subrayado se puede confundir con este formato. Entonces, usted le puede decir resaltado. Entonces, mire, aparecen los mismos colores de esos que se utilizan, de esos lápices que venden. Lo más común, el color amarillo, el verde alumínico, el cian y este fucsia, que lo vi. Estos son los más comunes que siempre yo vi. Entonces, déjeme utilizar este verde, él le llama de que verde lima, pero usted sabe que nosotros los dominicanos tenemos pues nuestros propios colores. Entonces ahí se puso lo que es el sombreado o resaltado de color verde. Entonces, en un documento que tú tengas y tú quieres resaltar algún texto, alguna palabra, tú puedes utilizar este formato, el formato de resaltado. Bien, entonces seguimos viendo y seguimos conociendo. ¿Alguna otra pregunta, señores? Si tienen alguna pregunta sobre los formatos vistos. Estamos viendo todos los formatos que el Word integra. ¿Para qué deben de entenderlo? ¿Para qué deben asimilarlo? Porque cuando vengan las prácticas ya de este módulo, usted va a tener que trabajar con cartas. Ustedes van a tener que trabajar distintos formatos que yo les voy a pedir y eso hay que sabérselo. Eso hay que dominarlo. Bien, entonces vamos a ver por último este comando que se llama borrar todo el formato. ¿Qué va a hacer borrar todo el formato? Bueno, ustedes van a ver lo siguiente. ¿Qué formato tiene tiene esta línea de texto? Bueno, ustedes pueden ver que tiene el color rosado, color fucsia, y tiene un tipo de fuente, tiene un tamaño 14. Y ahora déjenme agregarle algo más. Déjenme poner este tipo de fuente que se llama Tiny Roman. Le hago un clic y ya
esto tiene 3 formatos. Le cambié el color, le cambié el tamaño y le cambié el tipo de fuente. Entonces, ¿cuándo tú le vas a quitar eso? Cuando tú necesitas borrar el formato a un documento. Cuando tú borras el formato a un documento, como ahí menciona, dice quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. Es decir, que todo va a volver nuevamente a su formato original. ¿Cuál es el formato general? Tamaño 11. Si tiene, por ejemplo, estilo, lo va a quitar. Si tiene otro tipo de fuente distinta a Calibri, pues también lo va a eliminar. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Selecciono, le hago un clic al comando borrar formato y mire, ¿se borró el formato? Sí, ya no tiene cursiva, ya no tiene el tipo de fuente que tenía, ya tiene, lo volvió nuevamente con el tamaño 11. Entonces, ¿se hace necesario dar un formato predeterminado? Sí, sobre todo cuando tú quieras aplicar tu propio formato o para simplemente tú hacer que tener un formato nuevamente predeterminado como lo integra el Microsoft Word. Bien, entonces vamos a probar esto ahora, lo que son las alineaciones de texto. Alinear a la... Profesor, Sí, te escucho. disculpe, antes que usted vaya a la próxima parte, en donde está el resaltado, yo hice una prueba y no me lo quita el resaltado cuando yo le doy a eliminar formato. Ok, ¿por qué? Piensa, ¿por qué? Porque el formato de resaltado no afecta al texto, sino, fíjate que es un resaltado, es un formato que se coloca detrás del texto, por tanto, no aplica. Y es bueno que las cosas sucedan. Entonces vamos a ver esto en vivo, mira, la compañera hizo lo siguiente. Hizo lo mismo que yo estoy haciendo quizá y ahora seleccionó todo, le hace un clic aquí a borrar formato y pasó lo siguiente. Todo el formato que yo apliqué anteriormente, que estaba en tamaño 18, que tenía negrita, que tenía cursiva y tenía tal o cual. Entonces, ¿por qué ese formato el formato del resaltado del texto procesadores no se quitó? Es que esto solamente afecta a los textos. Por tanto, si tú quieres ahora quitar ese formato, lo que tú necesitas hacer es hacerle un clic aquí donde dice sin color. ¿Por qué? Porque el borrar formato solamente afecta a los textos, no al formato de sombreado, que es un formato que se aplica detrás del texto. ¿Comprende? ¿Entendido? Ok. Entonces, es bueno que todo en la vida suceda, que todo en la vida se estrene, porque a través de los errores, señores, pues vamos aprendiendo. Mire, en Word tenemos 4 tipos de alineación. Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Entonces, justificar es el estilo de párrafo más común. Las cartas, los libros, las revistas, siempre ustedes ven que tienen los textos justificados. Aquí yo no voy a poder justificar, ¿por qué? Porque aquí yo no tengo abundancia de texto. Para poder justificar necesito tener una abundancia de texto. Por tanto, vamos a ir trabajando con estos formatos mientras tanto. Yo voy a seleccionar ahora la palabra los caballos. Le voy a hacer un clic al comando centrar. Ahora voy a seleccionar la última frase. El monitor es un dispositivo de entrada. Y le voy a hacer un clic alinear a la derecha. ¿Notaron eso? Entonces, de manera predeterminada, el Word utiliza lo que es el formato alinear a la izquierda. Cada vez que tú arrancas a trabajar en Word, siempre empieza en el que margen, en la margen izquierdo. Entonces, ese texto ahí está centrado. Entonces, hay formatos, señores, que son bien evidentes. Que cuando ya usted lo ve, tú dices, ya eso está centrado.
Y este otro formato que ustedes visualizan aquí, pues está alineado a la derecha. ¿Y qué usualmente se suele utilizar más a la derecha? Lo que son para la redacción de las cartas, la ciudad y la fecha. Aunque ya yo he visto fecha y la ciudad y la fecha a la izquierda, con el texto a la izquierda, pero usualmente se utiliza más a la derecha. Pero no es que hay una regla, pero yo sigo haciendo mis cartas con lo que son las fechas y la ciudad a la derecha. Entonces, señores, mire, ya son las 8:10, ya no nos dio tiempo para abarcar tanto. Pues ya yo voy a abrir lo que es las unidades, las actividades del módulo número 5 para que ustedes la vayan trabajando. Ya les colgué videotutoriales para que también ustedes vayan trabajando sus actividades. Entonces, ya no me da tiempo para más. Y realmente lo voy a dejar hasta ahí. Y para el próximo miércoles, para este miércoles, continuaremos ya viendo Word con otros formatos como son las tablas, insertar imágenes, trabajar con lo que es encabezado y pie de página, distintos formatos que hoy no pudimos utilizar. Bien, si tienen alguna pregunta, duda. No, pero no, profesor. Ok. Entonces, pasen buena noche todos. Ya ustedes saben, vamos a trabajar esa aula virtual, esas actividades. Vamos a aprovechar todos esos puntos. Esos puntos, señores. Dígame, Olga Lidia, no se escucha casi. ¿Qué va? Usted no va a arreglar eso. No, yo voy a arreglar Antonio. Y eso Antonio, ¿para qué le quitamos que dejamos? Ay, vamos. No, pero me quedo con la que no. Bueno. Señores, entonces pasen buena noche todos. Ya ustedes saben. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.